El ser del conocimiento es el lenguaje. Explicar el sentido de esta afirmación es lo que pretendemos en este breve video para que se comprenda por qué hablamos del lenguaje como cognición. Primero, definamos qué entendemos por cognición. Capacidad del ser humano para conocer por medio de la percepción y los órganos del cerebro. El término proviene de las llamadas ciencias cognitivas o el análisis científico moderno del conocimiento en todas sus dimensiones. Como campo interdisciplinario, cuestiona la idea de que el conocimiento está relacionado con el procesamiento de la información. El error consiste en la óptica mecánica, pasiva y receptiva, que esa concepción incluye inadvertidamente, pues se asume que los datos aparecen directamente de un orden intrínseco, externo e inmediato. Por el contrario, se sostiene que ese orden emerge de las actividades cognitivas mismas, es decir, creer ingenuamente que captamos el mundo como una cosa fija obvia las relaciones que entablamos con este mundo y cómo cambia en el tiempo. A la cognición le interesa la capacidad del pensamiento para explicar la significación y las regularidades de nuestra conciencia. El mundo en que vivimos no está predefinido ni estático, sino que va surgiendo simultáneamente a cómo lo experimentamos o modelamos. La noción de representación da una idea errónea al presuponer un estado estático y quieto del entorno vital que nos rodea. Con el vocablo emerger, se intenta rescatar el papel activo del hacer mental del sujeto que hace emerger desde su acción-interpretación sus circunstancias vitales. Las ciencias cognitivas han acuñado un término para designar esta condición: enacción. Se sintetiza en las dos tendencias principales del cognitivismo. Primero, el conexionismo emergente, que enfatiza una red de elementos interconectados capaces de cambios estructurales de un mundo de significación preexistente durante una historia ininterrumpida. Segundo, el cognitivismo autoorganizativo, que considera que el mundo en que vivimos va surgiendo o es modelado creativamente por la acción. La primera vertiente asume la comprensión del conocimiento como espejo de la naturaleza, basada en las representaciones. La segunda vertiente entiende la interpretación como actividad circular que eslabona la acción y el conocimiento al conocedor y lo conocido en un círculo creativo indisociable. El enfoque en activo articulador de lo informático y el carácter creativo del lenguaje hacen coincidir la perspectiva del lenguaje como cognición con la del lenguaje como acción. El concepto en acción de las ciencias cognitivas tiene vínculos estrechos con el concepto de acción discursiva de la sociosemiótica, dado que ambos enfoques se centran en la interacción social y la perspectiva pragmática del uso del lenguaje, derivados de la filosofía del lenguaje cotidiano y de la teoría de los actos de habla como componentes medulares de las representaciones culturales. En tal sentido, consideran que la actividad de la comunicación no consiste en la transferencia de información del emisor al receptor, sino que la interacción comunicativa se convierte en la modelación mutua
de un mundo común a través de una acción conjunta. El acto social del uso del lenguaje da existencia a nuestro mundo. Hay dimensiones del lenguaje a través de las cuales se hace emerger lo social y lo cultural. Se tratan de actos de lenguaje o habla que realizamos constantemente, declaraciones, promesas, requerimientos, etc. En este punto estamos en capacidad de precisar que al hablar del lenguaje como cognición no nos referimos a la falacia descriptiva o constatativa que considera la función primordial de las palabras el dar cuenta de hechos o información de lo empíricamente existente, sino que nuestro interés se dirige no hacia la actividad lingüística, sino hacia la acción discursiva, que, como la actividad comunicacional formulada por Habermas, remite al orden dialógico, al orden de la interacción social. Esta interacción está siempre referida a un contexto comunicativo compartido, en curso, a la intersubjetividad que se va constituyendo sobre la base amenazada sin cesar del reconocimiento recíproco. Ese es el mismo interés que guió la propuesta de los juegos lingüísticos en Wittgenstein. No indagar la significación frástica de los enunciados, sino el sentido de la interacción socioverbal que se produce en distintos contextos comunicativos, diálogos, disputas, narraciones, ceremonias, etc. Es decir, en la actividad sociocultural de una formación social. Esta formulación está relacionada con la teoría de la performatividad de Austin y la teoría de los actos de habla de Searle, en donde decir es hacer algo. La sinceridad, no la verdad, rige la interacción verbal. La mejor manera de ilustrar lo dicho es enfocar la aprehensión de la lengua por el niño. No aprende la conexión entre palabra y objeto referido que reproduce en su conciencia un mundo estático e idéntico. Con el lenguaje imagina activamente su mundo familiar y social, lo que explica simultáneamente las coincidencias y diferencias de las interpretaciones sobre el mundo familiar entre dos hermanos, por ejemplo, que existen porque el cerebro es un órgano flexible que posee la capacidad de adaptarse o modificarse frente a los cambios en el entorno vital. Esta neuroplasticidad permite a la conciencia, gracias al lenguaje, reorganizarse y formar nuevas conexiones para ajustar su actividad a los cambios. En ese sentido, la capacidad del ser humano para hacer emerger significados que implican regularidades que trascienden la información básica posibilita imaginar mundos posibles donde simbólicamente se anticipan las variaciones del entorno gracias al uso social del lenguaje verbal, matemático, visual, auditivo, etc. El ser del conocimiento es el lenguaje. Es decir, la afirmación inicial que buscábamos explicar y que ahora entendemos porque la cognición no se basa en la representación para resolver un problema, sino en la capacidad del lenguaje para imaginar, forjar y compartir un mundo en acción efectiva.